Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Qué gusto saludarles nuevamente. Volvemos, gracias a Dios, en esta nueva temporada de este programa Formando una Generación a través de su canal Revive en Cristo TV. Gracias al pastor Elio que nos permite tener este espacio para compartir con cada uno de ustedes temas de importancia basados siempre en la palabra del Señor, centrados en la Escritura, con la intención de que sea ella quien nos hable, que sea la misma Escritura quien nos forme, quien nos anime y nos aliente en una forma especial y maravillosa para seguir adelante como cristianos, pero también como ministros o ministras de la palabra del Señor, como siervos y siervas escogidos para este tiempo, para vivir como una generación que predica a Cristo, que lleva a Cristo a todo rincón, empezando por los rincones de nuestra propia casa, de nuestra propia familia, por los rincones de la comunidad donde vivimos, basándonos en el hecho de que muchas veces nos emocionamos cuando nos dicen de parte de Dios que vas a ir a las naciones a predicar, que Dios te va a llevar y no hay fronteras para ti, vas a ir a otros países a llevar el evangelio. Y eso es importante y es bueno, son experiencias y son propósitos de Dios, pero nunca, hermanos, podemos dejar de lado que en los rincones de nuestra propia casa aún sigue habiendo gente sin conocer a Jesús. En los rincones de nuestra propia comunidad sigue habiendo gente sin conocer a Jesús. En los rincones del país donde nosotros vivimos sigue habiendo personas que no conocen a Jesús. Así que la invitación para que se quede con nosotros durante esta noche en este programa, donde vamos a compartir, como ya lo dije, de la Escritura desde acá, desde mi nación, Costa Rica, y para mí es un privilegio poder llegar hasta donde usted se encuentra por medio de este canal revivencristotv.com. Le invito para que pueda acercarse también a la página de Facebook, darle like, compartir con otros, porque hay una programación variada, una programación especial, importante para todo el pueblo cristiano, de poder aprender, de poder crecer, de poder ser edificados únicamente por medio del mensaje de la palabra de Dios, por programas maravillosos que le invito a verlos y puede verlos a través de la página de Facebook de Revive en Cristo TV. Gracias por acompañarnos y espero que este viaje de estos minutos que vamos a emprender sean de bendición y de edificación para su vida en el ministerio que Dios le ha encomendado. Así que vamos de una vez, ¿le parece? Comencemos con el tiempo de esta noche, poniendo todo en manos de Dios, dándole la gloria a Dios, la honra a Dios, pidiéndole al Padre que en el nombre de Jesús nos ayude por medio de su Espíritu Santo para comprender lo que Él nos quiere hablar en esta noche y en esta nueva temporada. Gracias de verdad por acompañarnos y esperamos en el Señor sea de bendición para usted. Yo quiero hoy poder compartir un mensaje que está centrado en el libro de Apocalipsis o en el libro de la Revelación, el último libro de la Biblia, pero no el menos importante. Está puesto de último porque este libro, encomendado en una revelación al apóstol Juan, pone el sello, no al miedo como muchas personas le tienen al Apocalipsis, no al temor, no a la angustia, no a la tribulación, persecución, dolor, amargura, ira, póngale el nombre que usted quiera al libro del Apocalipsis. Él está al final de la Escritura con un propósito y es traer esperanza, traer motivación, traer ánimo, traer fe, decirnos que hay una tierra nueva, una nueva Jerusalén, como lo dice el mismo libro de Apocalipsis, una tierra nueva, un cielo nuevo, calles de oro, mar de cristal, preparado para aquellos que, perseverando hasta el fin, alcancen la victoria, como el mismo apóstol Pablo lo dijo, que sabe que él libró la buena batalla, libró una carrera, él llegó hasta el final. Durante su vida el apóstol Pablo lo ve como una batalla, lo ve como una competencia, donde hay que correr con esfuerzo, con lucha, con ánimo, con esperanza. Y el libro del Apocalipsis viene a traer eso, esperanza, ánimo.
no viene a traer temor. El libro del Apocalipsis no está interesado en hablarnos de bestias de 7 cabezas, 10 cuernos, 10 diademas. No está interesado en asustarnos. No está interesado en hablarnos del anticristo y del diablo, de la bestia, de la serpiente antigua, de la gran ramera, de la Babilonia. No, 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 no. No es ese el interés central del Apocalipsis. El interés central del Apocalipsis es preparación y esperanza. Eso es lo que Dios ha querido encomendarnos a través de este maravilloso libro de revelación. Al final de la Biblia, ¿por qué? Porque es un libro que sella con esperanza los evangelios, las cartas que ahí encontramos, lo sella en este libro, y por supuesto también la esperanza que tenemos del Antiguo Testamento, que desde Génesis hasta Malaquías es un libro extraordinario, necesario y vigente todavía para la iglesia. Así que no podemos dejar de lado el Antiguo Testamento sin tener en cuenta también el Nuevo Testamento. Pero vamos a la materia de esta noche. La intención que tengo hoy es que podamos comenzar una serie de enseñanzas basadas en y centradas en el siervo y la sierva del Señor. Y algo que me llena de asombro, algo extraordinario y maravilloso que yo veo en el libro del Apocalipsis, es que desde el capítulo 1, cuando comienza esta revelación maravillosa, Dios usa esta carta, este libro, para poder hablarle primeramente a su iglesia. Y basado en su iglesia, le habla primeramente a las cabezas de la iglesia, a los pastores de la iglesia. Porque una de las primeras razones por las cuales el Apocalipsis se nos es dado es porque Dios quiere hablar, marcar un orden de cómo Él va a hablar a la iglesia, pero aparte de eso quiere ordenar a la iglesia. Quiere hablar a la iglesia para que la iglesia esté preparada para el día en que Cristo venga o nos llame personalmente a cada uno a un encuentro con nuestra muerte. Sí es importante que entendamos esto. El libro de Apocalipsis, al empezar de esta manera, nos está diciendo que va dirigido a la iglesia. Así como también nos habla del mundo, nos habla de las consecuencias que aquel que no ha decidido recibir a Jesús, que no ha querido vivir en Él, también va a vivir. Nos habla a la iglesia. Y primero a la iglesia, se enfoca en la iglesia, y el primer enfoque que tiene en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 es un enfoque de ordenamiento dentro de la iglesia. Y eso es lo que lleva como centro al mensaje que vamos a compartir esta noche, un tiempo de ordenamiento, de revisión dentro de nuestros propios ministerios y dentro de la iglesia de Cristo, porque por alguna razón importante el Señor inicia este capítulo 1, 2 y 3 de este libro maravilloso del Apocalipsis enfocado en su iglesia, en su pueblo, y tiene como interés el Señor ordenar a la iglesia, porque la iglesia ha tenido la costumbre, desde que fue fundada en Cristo, ha tenido la costumbre de desordenarse, desorientarse. Cuando el apóstol Juan recibe esta revelación, estamos a pocos años, quizás 60 años, de que Cristo partió al cielo. Quizás a lo mucho 60, 50, 40 años de que Cristo subió a los cielos. O sea, la iglesia está recién nacida. Y es necesario ya revelar el Apocalipsis y hablarle a las iglesias que habían en el Asia en ese momento para ordenarlas, porque ya habían conflictos, ya había división, habían perdido el enfoque, habían perdido el norte, como le ha pasado a la iglesia a través de la historia, que de hecho la iglesia evangélica celebra el 31 de octubre de cada año, no el Halloween ni el Día de los Muertos, sino celebramos la Reforma Protestante, recordando a aquel hombre, aquel monje alemán católico, Martín Lutero, quien escribe 95 tesis hablando de la corrupción o del desenfoque que la iglesia tenía de acuerdo a lo que la palabra de Dios tenía. Y la idea de Martín Lutero no era generar una polémica en la iglesia, sino que la iglesia volviera nuevamente a enfocarse en la escritura, y establece 5 solas, que esas 5 solas son enfocándose en 5 cosas que son absolutamente necesarias y únicas para poder acercarnos al Señor, como una sola fe, una sola gracia, un solo Dios, un solo Espíritu. Solo Dios nos puede salvar, solo a través de Cristo podemos ser salvos, estableciendo principios
nuevamente de salvación, porque la iglesia había establecido otros principios para salvarnos. Hay un solo evangelio, una sola gracia, un solo Dios, una sola fe y una sola salvación. No hay otra cosa más aparte de eso que nosotros tengamos, en el cual nosotros alcancemos la salvación y en el cual tengamos que centrar nuestra fe cristiana. Martín Lutero lo que hizo fue regresarnos al evangelio. 504 años después que celebramos el pasado 31 de diciembre, la iglesia sigue necesitando volver a la escritura. Desde el principio ha tenido este problema. Pero vamos al Apocalipsis, ¿le parece? Voy a ir al libro de Apocalipsis, al capítulo 1 en particular, y voy a ir al verso 20, que es cuando Jesús comienza a hablarle a Juan y comienza a decirle qué es lo que él está viendo, porque Juan entra en una visión, él fue llevado en el Espíritu, le es revelado lo que había pasado, lo que está pasando y lo que había de pasar. Le he revelado en ese momento los acontecimientos presentes en aquel momento cuando Juan estaba, y también se le revelan acontecimientos futuros. Algunos ya pasaron, otros están por pasar y otros los estamos pasando también en este momento. Y cuando Dios comienza a revelarle eso por medio de Cristo a Juan, lo empieza a ver en forma simbólica. Juan mira en este primer capítulo 1 a Jesús paseándose en medio de una especie de habitación o de lugar celestial donde hay 7 candeleros de oro encendidos, hay estrellas, hay una serie de símbolos que Juan mira y mira a esos símbolos que están ahí. Ahora, aunque el Apocalipsis está lleno de símbolos y hay que tener interpretación de acuerdo a la misma Biblia, en este caso en particular no. Jesús mismo se encarga de decirle a Juan qué son estos símbolos que él está viendo, qué son estas señales que él está viendo, a qué se refiere lo que está aconteciendo en ese momento. Y es en el verso 20 donde Jesús le comienza a explicar a Juan qué es lo que él está viendo. Y esto nos va a permitir entrar en el tema de esta noche. Capítulo 1, verso 20 del Apocalipsis, dice la palabra del Señor. El misterio, le dice Jesús a Juan, de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, porque Juan ve a Jesús y lo ve con 7 estrellas en su mano derecha. ¿Y qué son esas 7 estrellas? ¿Por qué Jesús con 7 estrellas en su mano derecha? El Apocalipsis lo revela, Jesús se lo explica a Juan, porque él no quiere que esto quede en la sombra, él quiere que esto sea claro. Y le dice, este misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro es este. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Note aquí que usa un número, el número 7. El número 7 es un número que indica plenitud absoluta, indica infinidad, es un número que encierra todas las cosas. Quiere decir que cuando él habla de 7 iglesias no se refiere a números simples de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se refiere a la plenitud de las iglesias, en totalidad las iglesias de aquel momento y las que iban a existir, incluyendo la iglesia de la cual usted y yo somos parte en este tiempo. Incluía a la plenitud de las iglesias. Recuerde que para Dios la iglesia no tiene una división. Nosotros somos quienes hemos dividido la iglesia en denominaciones, en doctrinas, en pensamientos, en teorías. Mas Dios no hace eso. Para Él es un solo cuerpo. La iglesia es un solo cuerpo y también la refiere como una sola novia. Él no habla de novias del Cordero, Él habla de la novia del Cordero. Él no habla de cuerpos, Él habla de un cuerpo. Lo que Él dice es que el cuerpo está compuesto por diferentes miembros, brazos, piernas, cabeza, que es Cristo, pecho, dedos. Hay diferentes miembros en el cuerpo y cada uno tiene una función, pero es un solo cuerpo, una sola novia, es una sola iglesia. Cuando habla de las 7 iglesias, está hablando de la plenitud de la iglesia, de la totalidad de la iglesia que era en aquel momento cuando Juan estaba y que es hoy cuando usted y yo estamos, y la que ha sido entre usted y Juan. Es la plenitud de la iglesia, se refiere a eso. Por eso el número es importante de entender, el 7. La plenitud de la iglesia, la totalidad de la iglesia. No hay nada más pleno que eso. No hay más, no hay menos. Es toda la iglesia de Cristo.
Entonces, cuando él le dice las 7, vuelvo al texto, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro es este. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y es importante aclarar que la palabra ángel significa mensajero. Ángel significa mensajero, o sea, son 7 mensajeros que tiene cada iglesia. ¿Quiénes son los mensajeros de la iglesia? ¿Quiénes son los voceros de la iglesia? Sino los pastores de la iglesia. El pastor en la iglesia tiene una función importante, no de motivador, no, tiene la función de vocero. ¿De vocero de quién? De vocero de Dios. El pastor no guía a la iglesia de acuerdo a su voluntad, la debe guiar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Su palabra. Entonces el pastor toma la palabra del pastor de los pastores, que es Cristo Jesús, según el Salmo 23. ¿Quién es su pastor? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Él es el pastor, nosotros cumplimos una función en Cristo de Él como pastor, que Él mismo dijo en los evangelios, yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Él fue el quien dio la vida, Él es el pastor de los pastores, el Señor de los señores, el Rey de los reyes. Los pastores terrenales tenemos una función de representación del pastor, que es Dios mismo, a través de la figura de Cristo. Somos una representación, por lo cual el pastor no puede guiar, dirigir a la iglesia de acuerdo a su conciencia, sino de acuerdo a su palabra, como lo ven acá en la imagen atrás mío, de acuerdo a su palabra. Así es como debemos los pastores, líderes en general, guiar a la iglesia. No de acuerdo a mis deseos, a mi voluntad, a mi pensamiento, a mis ideologías, sino de acuerdo al pensamiento, a la voluntad, al deseo y a la idea o al propósito de Dios mismo. No podemos guiar a la iglesia de otra manera, no podemos enseñar a la iglesia de otra manera, no podemos ejercer el ministerio de otra manera que no sea ejercido a través de Cristo. Por eso cuando él habla de los ángeles de la iglesia, se refiere específicamente a los pastores, que son los mensajeros de Dios para la iglesia. El domingo, mañana cuando usted va a su congregación, si usted es el pastor, cuando usted se pone al frente de la iglesia, usted no puede, ni yo como pastor puedo hablar de parte mía. Debo hablar de parte de Dios y inmediatamente me convierto en su mensajero, en su vocero. Yo creo que aquí no hay mucho que explicar, yo creo que lo tenemos claro. Y cuando habla de que las 7 estrellas son los 7 ángeles, se refiere a la plenitud de los pastores de las iglesias, como Timoteo en aquel momento, o Tito en aquel momento, pero también como usted que es pastor, o como yo que por misericordia soy pastor. Esas 7 estrellas lo representan a usted y me representan a mí. Entonces esos 7 ángeles, esas 7 estrellas en las manos de Jesús, somos usted pastor y soy yo pastor, que estamos ahí en la mano de Jesús, porque el 7 abarca la totalidad de los pastores. Ahora, los 7 candeleros son las 7 iglesias, y eso ya lo tenemos claro, son la plenitud de la iglesia. Pero después de esto, para dejar este simbolismo explicado claramente por Jesús en el mismo capítulo 20, en el capítulo 1, verso 20, que se lo aclara a Juan, el escritor del Apocalipsis. Después de esto, inicia el capítulo 2 en una forma maravillosa y especial. Porque es aquí en el capítulo 2 del Apocalipsis donde Dios comienza a traer un ordenamiento a la iglesia. Les aplaude, los bendice, los felicita, pero también a la mayoría les hace ver sus propios errores y aquello que es necesario corregir. ¿Para qué? ¿Para qué corregir? ¿Para qué mejorar? Lo vamos a ver, porque así el Señor termina diciéndole a cada una de las 7 iglesias a las que les habla, porque después de decir las 7 estrellas son los 7 pastores, hablando de la totalidad de pastores, y las 7 candeleros son las 7 iglesias, hablando de la totalidad de la iglesia en los tiempos. Comienza a darle un mensaje específico a cada una de las iglesias. Comienza a hablarle a las iglesias, a hacerles ver lo bueno, pero también a hacerles ver lo malo. Aquí hago un paréntesis.
Es importante entender que Jesús manda un mensaje claro a cada iglesia. Les aplaude, los anima y los bendice, pero también los corrige. También les habla claro. También le dice a la iglesia, mira, tienes este problema. Y si no corriges este problema, aunque tienes todas estas cosas buenas, vendré a ti, y ya lo vamos a ver, y quitaré tu candelero. Eso quiere decir, te voy a quitar de delante de mí. Y esto es serio. Es de prestarle mucha atención y de tener claridad en cómo Dios actúa y cómo Dios habla. El mensaje de Apocalipsis primero es un mensaje de reestructuración, de reforma, de cambio, de transformación. Y comienza hablándole a la iglesia de de Éfeso, en el capítulo 2, versículo 1. Y comienza el Señor a la iglesia de Éfeso a bendecirla. Pero comienza hablándole de esta manera, en el capítulo 2, verso 1 de Éfeso. Escribe, le dice a Juan, toma pluma, escribe. ¿A quién le tiene que escribir Juan? Al ángel de la iglesia en Éfeso. Primer mensaje, ¿a quién va dirigido? Al pastor que está al frente de la iglesia que está ubicada en Éfeso. El mensaje de Dios al pastor para que el pastor lo comunique a la iglesia. Pastor, usted es un comunicador del mensaje del cielo a la iglesia en la tierra. Usted, pastor, yo, pastor, lo vuelvo a decir, somos un comunicador del mensaje del cielo a la iglesia aquí en la tierra. ¿Claro ahí? Seguimos. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, en que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién está mandando el mensaje? ¿Juan o Jesús? ¿Quién es el que tiene las 7 estrellas y quién se pasea en medio de los candeleros? Jesús mismo. ¿Quién es Jesús? El novio de la iglesia. ¿Quién es Jesús? La cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él como cabeza le está mandando órdenes al cuerpo, como su cabeza, su cerebro lo hace con su cuerpo. Le indica cómo hacer, qué hacer, si levantarse, sentarse, caminar, hablar. Su cerebro le indica al cuerpo, así como Cristo le está indicando a la iglesia qué es lo que exactamente debe hacer la iglesia. ¿Qué pasa si mi cerebro le da una orden a mi brazo de que se quede quieto, como sucede en las personas que padecen de Parkinson, pero mi mano no lo quiere hacer? Indica que hay algo que está mal. Indica que hay algo que no camina bien en mi cuerpo. Cuando la cabeza le está diciendo al cuerpo, cuando Cristo le está diciendo a la iglesia que haga algo y la iglesia no lo hace, hay algo malo en el cuerpo de Cristo. Voy a ir hablando algunas cosas que espero que sean edificación para usted y le pido al Espíritu Santo que nos ayude, como estas que le estoy mencionando. Es importante saber que Cristo es el que está enviando directamente el mensaje y le dijo a Juan, escríbele al ángel. Ocupo que el ángel de la iglesia, el pastor de la iglesia, tenga claro este mensaje porque mi iglesia tiene que escuchar estas palabras. Mi iglesia tiene que escuchar este mensaje que yo necesito comunicarles a ellos. Así que el que tenga oídos, oiga lo que el Señor le dice a la iglesia. Porque esa expresión con la que terminan muchas de los mensajes que le envía a la iglesia, el que tenga oídos, que escuche o oiga lo que le dice el Señor a la iglesia. Eso es un mensaje que sella prácticamente como Pilatos hizo, lavándose las manos. Dijo, el que quiera oír, escucha. El que quiera cambiar, que cambie. El que quiera hacer, que haga. Yo les estoy mandando el mensaje, yo les estoy hablando a mi iglesia. El que es mi iglesia va a escuchar. Porque mis ovejas, dice el Señor en los evangelios, escuchan mi voz y me siguen. Pero también hay otras ovejas que no son mías. Y las que no son de Él no lo van a escuchar, no lo van a seguir. Usted es oveja del Señor y yo sé que lo va a escuchar y lo va a seguir en esta noche. Habla la iglesia de Éfeso entonces en el capítulo 2, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, o sea, Jesús, dice esto. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen o se dicen ser apóstoles y no lo son y los has llamado mentirosos. O sea, yo he visto cómo trabajas, cómo te esfuerzas, cómo haces cosas, pero también he visto cómo pones de lado y sabes distinguir a los que son de los que no son.
Y comienza el Señor a decirle eso, pero en el verso 4 Jesús le dice a su iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué quiere decir aquí? Has dejado tu primer amor. Yo quiero decir algo antes de entrar a este punto. ¿Por qué Jesús pareciera que llega a ser exigente con la iglesia? Porque yo considero que Jesús es exigente con su iglesia. Recordemos que Dios es santo, santo, santo. ¿Por qué es 3 veces santo? Porque es santo el Padre, santo es el Hijo y santo es el Espíritu. Una de las características, prácticamente la única característica que se repite 3 veces seguidas de Dios es santo. Dios es santo, santo, santo. Aclarando que Él es una plenitud de santidad. Cuando Dios llama a Moisés, lo primero que le dice a Moisés es: quítate las sandalias de los pies porque la tierra o el lugar que pisas santo es. Para Dios es importante la santidad. Cuando le dijo a Moisés cómo edificar el tabernáculo, le dijo: harás un lugar aparte que será el patio o el atrio, harás un lugar interno que será el lugar santo, pero harás otro más interno, más profundo, más privado, y es el lugar santísimo. Y es ahí donde Dios descendía a hablar con Moisés, y solo Moisés podía entrar porque tenía que haber suma santidad. Cuando la persona que no conoce a Cristo, viene lleno de pecado, viene lleno de cosas, viene lleno de problemas, de dificultades, de malas decisiones. Y la persona viene a Cristo, se va a encontrar con Cristo y va a seguir siendo pecador, lleno de problemas, lleno de dificultades. Pero conforme él se adentre en el Señor, Dios poco a poco va a ir demandándole más. Va a ir hablándole más. Va a ir siendo más exigente. Lo mismo con usted y conmigo. En este momento el Señor es más exigente con la iglesia de Éfeso. Y le dice a la iglesia de Éfeso: wow, yo conozco tus obras, te aplaudo tu arduo trabajo y paciencia. He visto que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has llamado mentirosos. Te felicito por ese carácter que has tenido, porque has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y sabes, Éfeso, yo he visto que tú no has desmayado. Wow, eres una iglesia extraordinaria. Pero, dice el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Note que aquí Jesús se vuelve tan exigente con la iglesia que no le dice a la iglesia que me has dejado de amar. No. Dice: has dejado tu primer amor. Me sigues amando, pero no tienes el primer amor que tenías. Muchas personas hablan del primer amor como aquel fuego inicial que tuvimos, ¿verdad? Cuando vinimos a Cristo y todo lo dejábamos botado, cambiábamos todo y no podíamos faltar un culto, ni culto de oración, ni reuniones en casa, ni los cultos de domingo. Y si habían 3 cultos el domingo, a los 3 queríamos estar. No se refiere precisamente a eso. Claro que es parte. Pero ¿sabe? Cuando el Señor dice: has dejado tu primer amor, podríamos tener una traducción más literal diciendo: has dejado de amarme a mí primero. Has dejado de amarme a mí primero. Me has quitado del primer lugar. Me sigues amando, sigues haciendo cosas porque me amas, pero ya no me amas como lo más importante, como lo más valioso, lo más extraordinario y lo más maravilloso para ti. El primer mensaje que Dios le da al ángel de la iglesia es: mira que me aman, pero no me aman como tienen que amarme. Porque el primer y mayor mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu alma, de tu mente y de tu corazón. Y no me aman así. No me aman con todas sus fuerzas. Tienen otras prioridades. Pueden dejar de ir el domingo a la iglesia porque tienen otras prioridades. Pueden dejar de ir a la iglesia, pueden dejar de orar porque tienen otras prioridades. Pueden dejar de leer la Biblia porque tienen otras prioridades. Y esto incluye a los ángeles de la iglesia. Porque el pastor es parte de la iglesia. El pastor es parte de la iglesia. Los líderes son parte de la iglesia. No podemos decir: ay, es que la iglesia es mala, y el pastor sentirse bueno. No. Este mensaje que le dice, escribe al ángel de la iglesia, se lo da primero al ángel de la iglesia. ¿Por qué? Porque es el vocero. Y segundo, porque es el responsable
de comunicar la verdad de Dios a la iglesia. Por eso, insisto, no podemos nosotros hablar a la iglesia de acuerdo a pensamientos humanos y tenemos que todo lo que le digamos a la iglesia pasarlo primeramente por la oración y segundo por la palabra. Si no lo pasé por la oración y no va de acuerdo a la palabra, mejor no hablárselo a la iglesia. Esto es importante tenerlo claro. Y él le dice a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado de amarme a mí primero. Y les dice en el verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Le está dando oportunidad, esperanza, porque Dios la ama. Arrepiéntete, le dice, y haz las buenas obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Le está avisando de que está corriendo un riesgo porque se está desviando en algunas cosas, sigue haciendo las cosas bien, pero espiritualmente ha descuidado al Señor como primera cosa de importancia en su vida. Y le dice: corrige esto, que aunque tienes muchas cosas buenas, corrige esto, porque si no, voy a venir y voy a quitar tu candelero. Te voy a quitar como iglesia. No vas a ser más mi iglesia, le dice el Señor. Así que este punto es importante que lo tengamos claro. Y le dice en el verso 10, en el verso 7, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el cual estará en medio del paraíso de Dios. Hermanos, por fe somos salvos, gracias a Dios. Pero una vez que el Señor nos hizo salvos, empezamos una carrera de santificación, una carrera de siervos de Dios, de hombres, de mujeres de Dios, que le dijimos un día: Señor, toma mi vida, te entrego lo que tengo, lo que soy, todo te pertenece. Hicimos una oración que se convierte en un pacto, en un compromiso verdadero con Dios, más allá de los pactos que hoy se hacen en las iglesias. El pacto más importante que hacemos con Dios es el pacto de la gracia, es en el que se basa el Nuevo Testamento, el pacto donde dice que somos salvos por medio de la fe, somos salvos por medio de la gracia, somos salvos por el amor que Dios ha tenido para con nosotros, pero que también en ese pacto tiene que haber una reciprocidad. O sea, Dios me salva porque me justifica por medio del sacrificio de Cristo, no porque yo sea buena gente, no porque yo sea un gran siervo de Dios, sino porque Él en su misericordia envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como dice la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo, porque no hay ningún hombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino es únicamente por el nombre de Jesús. O sea que Él no te justifica por quien tú eres, no te justifica por el apellido, por la nación donde tú naciste, no te justifica por el ministerio que tiene, te justifica por Cristo Jesús, solamente por Cristo Jesús. Y por eso Él nos llama a su iglesia, nos llama su novia, nos llama sus hijos, pero nos llama hijos adoptivos porque somos hijos únicamente porque Jesús nos justificó por medio de la gracia. Pero una vez que usted y yo somos justificados por medio de la gracia, somos justificados por medio de la fe, comienzan a enseñarnos una verdad maravillosa que no es por obras, es por fe, que no hay que hacer nada. Pero aquí cometemos un error cuando decimos que no hay que hacer nada, porque realmente sí somos justificados por la fe. Nada podemos hacer para ser salvos. No hay nada en nosotros que podamos tener para ser justificados delante de Dios. ¿Sabe por qué? Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, porque todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Todo, no hay ninguno solo que no haya pecado, ninguno de nosotros es libre de culpa, todos somos culpables de nuestro pecado, y es ahí donde Cristo, el único justo, el único que fue tentado en todo pero no pecó en nada, es ahí donde Él, nuestro abogado, el único que intercede delante del Padre, es Él quien viene a traer salvación, justificación. Él es la propiciación por nuestros pecados, el único que nos justifica delante de Dios, por el cual Dios no nos mira a nosotros, mira la sangre de Cristo sobre nosotros, mira el sacrificio de Jesús, que fue el único justo que murió por todos los injustos, y es por esa justicia que Dios nos perdona. Y es extraordinario pensar en eso. Pero decir que ya no hay que hacer nada es una equivocación, porque somos salvos por medio de la fe, no por obras.
Pero le voy a decir algo, la fe sin obras sencillamente es muerta. Si usted ha creído que Jesús le ha salvado, si usted ha creído que Jesús le ha resucitado de entre los muertos y que ya usted no muere, sino que usted tiene ahora vida eterna y usted va a ser de aquellos que van a ser arrebatados, como yo confío que yo seré arrebatado el día en que suene la trompeta del Señor y envíe sus ángeles del oriente al occidente a recoger a su pueblo. Si usted confía en eso y si usted no está vivo, va a ser de los que han de resucitar primero, porque van a resucitar primero los muertos en Cristo. Si usted confía en esa palabra, usted no se va a quedar en una fe muerta. Su fe va a cobrar vida y la vida viene a través de las obras también. Y por eso el Señor dice, yo he visto tus acciones, he visto todo lo que haces, le dice a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que me has dejado de amar a mí primero. La iglesia de Éfeso tenía que amar al Señor por sobre todas las cosas y ser la iglesia llena de obras que era. Pero la iglesia se quedó con las obras y dejó de amar al Señor como lo amaba. O sea, dejó de vivir por fe y tener obras porque tenían fe a hacer obras, porque su fe comenzó a disminuir y creyeron y comenzaron a justificarse por obras. Ahora, mi intención no es hablar en esta noche únicamente de la iglesia de Éfeso, sino que entendamos la razón de ser del mensaje a estas 7 iglesias en estos primeros 3 capítulos del Apocalipsis. Es importante que nosotros comprendamos cuál es el plan de Dios y es reestructurar, reorganizar la iglesia. Es importante que entendamos cuál es el papel del pastor dentro de la iglesia, que sencillamente, simplemente es un mensajero de Dios. No es otra cosa más que un mensajero de Dios, porque el pastor es Dios. Él es el buen pastor, el que da la vida por las ovejas. Él es el Señor, que dice el capítulo 23 de Salmos. Él es el Señor, Él es el pastor, Él es mi pastor, no hay otro. Nosotros somos sus mensajeros, sus representantes, por eso se nos llama pastores también, porque somos sus representantes, pero somos sus voceros para llevar el mensaje que Él tiene que darle a la iglesia. Y el mensaje de la iglesia para este tiempo es un mensaje de corrección, un mensaje de reestructuración, un mensaje de reivindicación, un mensaje de reforma una vez más a su iglesia, para decirle a la iglesia que necesitamos volver a amarlo a Él primero por sobre todas las cosas. Que no haya nada que te impida orar, que te impida leer la Biblia, que te impida congregarte, que mañana, que es día de culto, todos podamos ir a la iglesia y dejemos nuestros propios planes a un lado y podamos volver al Señor. ¿Sabe por qué no podemos desligar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento? Porque el Antiguo Testamento nos enseña a ser cristianos. El Nuevo Testamento nos hace cristianos. En el Antiguo Testamento, el pueblo judío tenía que guardar el 7º día, que no es domingo, es sábado, el Shabbat. Y en el Shabbat, el pueblo judío tenía que guardarlo con estricto orden y compromiso. El 7º día, el Shabbat, era un día, y es hoy en día para los judíos, un día totalmente consagrado. No es de ir a la playa, no es de ir de paseo donde la mamá, donde la tía, donde la abuela. No es día de recibir visitas, no es día de dormir a las 10 de la mañana. No es día de ocio, es día del Señor. Y le entregan por completo el día al Señor. Van a la sinagoga, se reúnen en la sinagoga, comparten las comidas que son reservadas para ese día, desde la entrada del Shabbat, el sábado a las 5 o 6 de la tarde con la puesta del sol, hasta el día sábado por la tarde cuando vuelve a ponerse el sol. Son dedicados esas horas al Señor, con oraciones, con ruegos, con lecturas de la Torá. Son tiempo de oración. Ahí nos enseña el carácter de un cristiano en obras. Usted y yo no deberíamos de tener el domingo o la hora del culto, por lo menos del domingo, para ir de paseo, para ir donde la tita o para ir a cualquier parte. Deberíamos de tener el domingo, no para quedarnos haciendo almuerzo para los hijos que van a venir de visita. El domingo tiene que ser separado para el Señor, ahora que celebramos la resurrección de Cristo los domingos, y tenemos que sacar mínimo 2, 3, 4 horas, no sé cuánto dura el culto en tu país o en la iglesia donde te congregas, pero debemos de reservarlo. Pero hoy en día tenemos cosas que van previo al Señor. No vamos ni siquiera entre semana a la iglesia y el domingo tampoco. Eso no es el carácter de un cristiano, y por eso digo, el Antiguo Testamento nos enseña a ser cristianos y el Nuevo Testamento en Cristo nos hace cristianos. Porque el Antiguo Testamento nos enseña carácter, nos enseña a respetar la santidad de Dios, nos enseña a honrar a Dios como Dios.
Nos enseña que no vamos a ir al altar el domingo llenos de pecados, sino primero nos arrepentimos delante del Señor para subir al altar con arrepentimiento. No nos atrevemos a salir con una predicación de nuestra mente o de nuestras ideas, sino de la palabra de Dios, porque tenemos temor de Dios y entendemos a quién vamos a representar, a Dios. Los pastores vamos a ir con temor a la iglesia, nos van a temblar las rodillas, nos vamos a levantar 16 horas antes del culto a orar, a pedir a Dios dirección, ayuda, para que Él nos hable y cuando subamos al púlpito no haya nada de nosotros ahí, sino que todo lo que fluya de nuestra boca venga de parte de Dios. Ese es el carácter de un pastor, no el que saca 5 minutos para ver qué predico, busca un mensaje, esto es, ya me voy. Y se entretuvo con los hermanos antes del culto. Y anduvo por ahí hablando mientras estaba la adoración y la alabanza. Porque él fue buscando a Dios, buscando, Señor, háblame, no me dejes subir. Si no vas a hablar a través de mí, no me dejes subir, no me dejes subir hacia el altar. Si no vas a hablar a través de mí, aunque la iglesia no esté de acuerdo con el mensaje, si no vas a hablar a través de mí, no me dejes subir, no me dejes caerle bien a la iglesia. Permíteme tener gracia delante de tus ojos y hablarle a la iglesia lo que necesita escuchar. ¿Sabe? Cuando yo miro el capítulo 4, el capítulo 2, verso 4, él le dice a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando yo voy al verso 10, veo que le habla a la iglesia de Esmirna y le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No le recrimina nada, pero le dice a la iglesia de Éfeso que va caminando bien, a la de Esmirna, le dice, el diablo va a venir, te va a coger, te va a perseguir, te van a matar, los van a echar a la cárcel. Eso le está hablando a la iglesia de Cristo. El mismo Jesús le está mandando ese mensaje a la iglesia. Vas a ser perseguida y vas a padecer, pero mantente firme hasta el final. Le dice a la iglesia de Pérgamo en el verso 14, le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. O sea, enseñas una doctrina que no es la doctrina de la palabra de Dios, porque estás enseñando de acuerdo a otras cosas, no centrado en el evangelio. Le dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. O sea, que hay pastores que le enseñan a la iglesia a hacer palabras, les llevan palabras que son tropiezo, que los apartan de la voluntad de Dios y les enseñan a hacer cosas que Dios no ha dicho ni siquiera o que no son agradables a Dios. Y no voy a entrar en ese tema porque no quiero entrar en temas doctrinales ni herir ninguna sensibilidad, pero es importante que meditemos en este versículo en particular. Si usted es pastor y en algún momento quisiera conversar conmigo acerca de algún tema como este, puede escribir a la página de Revive en Cristo TV y el pastor Elio le va a dar mi contacto y usted va a poder contactarse con nosotros o buscarme a través de Facebook como pastores Andrés y Jocelyn y ahí va a poder escribirnos también. Después, eso era un comercial rápido. Después, en el capítulo 2, versículo 20, le habla a la iglesia de Tiatira y le dice en el verso 20, pero tengo contra ti unas pocas cosas que toleras, que esa mujer Jezabel, que ya sabemos quién era Jezabel, la esposa de Acab, de uno de los reyes de Israel, que fue malo porque su esposa fue mala y lo indujo a las maldades y fue un reino completamente perverso donde estuvo el profeta Elías ahí en aquel tiempo, y esta mujer Jezabel incluso llega a tener un poder espiritual tal que hace que Elías tenga miedo y desee morirse cuando lo manda a amenazar de muerte. Y le dice a la iglesia de Tiatira, tú tienes a esa mujer. Y no era que Jezabel había resucitado y estaba allí. Lo que le está diciendo es que mira, estás haciendo en la iglesia y permitiendo en la iglesia cosas de idolatría que no son conmigo, cosas que no tienen que ver conmigo, y estás llevando a mi iglesia a fornicar con otros ídolos, con otras obras que no tienen que ver conmigo. Eso es lo que estás haciendo. Y eso es lo que le dice el Señor a esta iglesia. Y quiero, ya para ir cerrando, llegar al capítulo 3, versículo 20, en la palabra del Señor, cuando le habla a la iglesia de la Odisea, la última de las iglesias. Le dice una de las expresiones más irónicas que yo puedo encontrar en la Escritura. Una de las enseñanzas más irónicas para la iglesia. Y ojo, no usemos la Biblia para lo que no es. Algunos usan este capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 20, para evangelizar. Y ojo, este versículo no es para evangelizar a gente que no conoce a Cristo. Capítulo 3, verso 20 de Apocalipsis es un versículo para confrontar a una iglesia.
Es para confrontar a la iglesia que ya está, no para ir a alcanzar a los que no son iglesia. No usemos versículos para lo que no son, tengamos mucho cuidado. Escudriñemos la escritura, aquí es importante. No repita lo que otros dicen. Busque usted la Biblia y aprenda de la Biblia. No repita lo que otros dicen, no haga lo que otros hacen sin primero venir a la escritura y ver si eso realmente es de Dios. El capítulo 3, verso 20, le habla a la iglesia de la Odisea, a una iglesia de Cristo le habla. A una iglesia que tiene un pastor, que tiene hermanos, que tiene ministerio de alabanza, que tiene ministerio de diáconos y ujieres, que tiene ancianos, que tiene diferentes ministerios, que tiene un nombre de iglesia. No le habla a la gente del mundo, le habla a la iglesia, al pastor de la iglesia. El Señor le dice a Juan, escríbele al ángel, al pastor de la iglesia de la Odisea, y dile a ese ángel de esa iglesia que se ponga pilas. ¿Por qué? Porque he aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es la ironía más grande que he escuchado en un versículo bíblico, que Jesús le diga a la iglesia que se llama la iglesia de Jesús, la iglesia de Cristo, el Cristo mismo le esté diciendo, oigan, necesito que me dejen entrar. ¿Se imagina usted llegar a su casa y que no le quieran abrir? Y que usted le diga, miren, déjenme entrar, es que yo vivo aquí. Jesús le está diciendo a la iglesia, oigan, déjenme entrar, yo soy la cabeza. Le está diciendo a su esposa, oye mi amor, déjame pasar, soy tu esposo, vivo contigo. Se supone que debemos vivir juntos, dormir juntos, comer juntos. Oye, me tienes afuera. A menos que se haya portado mal el marido, ¿verdad? Pero eso es otra historia aparte. En este caso, Cristo es perfecto en esto. Y le dice a su iglesia, oye, iglesia, déjame pasar. No le está diciendo al cristiano, ábreme tu corazón. Perdón, no le está diciendo al que no es cristiano, no le está diciendo, ábreme tu corazón para poder entrar. Eso está ya en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, en el versículo 16, 17, 18 y 19. Aquí no, aquí le está hablando a la iglesia. Ojo con esto. Es la ironía de que muchas veces la iglesia puede estar celebrando adentro, danzando, cantando, aplaudiendo y predicando, y Cristo afuera. Qué delicado, pastor, pastora, líder, cristiano que me estás escuchando y viéndonos a través del canal Revive en Cristo TV. Qué delicado esto. De verdad, qué delicado cuando el Señor le dice a la iglesia, hey, estoy a la puerta llamando. Si alguno me oye, o sea, si alguno deja de estar ocupado en sus cosas, si alguno deja de buscar sus propias cosas, si alguno deja de estar cantando, de estar alabando, de estar adorando en su propia fuerza, si alguno deja de estar predicando según su conciencia y me presta atención, aquí estoy, dice el Señor. Déjenme entrar. Yo quiero gozarme con ustedes también. Qué delicado esto. Qué delicado lo que el Señor le dice a esta iglesia. Una iglesia que se decía ser rica. Pero el Señor le dice, no, tú crees que eres rica, pero eres pobre. Eres una iglesia que te crees llena del Espíritu, pero ojo, no estás llena del Espíritu Santo. Estás llena de alegría, de algarabía y de actividades, pero no, ojo, yo estoy afuera, el Espíritu no está contigo. Qué delicado, pero qué importante que hoy el Señor nos pueda encender las antenitas de vinil, como el Chapulín Colorado, y nos haga ver que necesitamos un tiempo donde ocupamos tener paz, serenidad y decirle, Señor, habla, que tu siervo escucha. Como Samuel le dijo, habla, tu siervo escucha. ¿Sabe cuándo el Señor llegó a hablarle a Samuel, pastor, hermano, líder? Cuando estaba recostado ya. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando todo el mundo duerme, cuando todo el mundo se acuesta, cuando todas las personas ya se recuestan, hay silencio? Comienza a haber una serenidad. En esa serenidad fue cuando Dios llamó a Samuel. Y fue ahí cuando Samuel pudo escuchar a Dios y decirle, habla, tu siervo escucha. Qué interesante, qué lindo y qué hermoso es ver la palabra y aprender a conocer a Dios. Hermano, líder, pastor, que me escucha y que me ve, donde sea, en cualquier país, sea que usted esté en Colombia, esté acá en Costa Rica, Venezuela, Cuba, Nicaragua, no importa. Donde usted esté mirando este programa,
yo quiero decirle, hermano, necesitamos detenernos un minuto. La iglesia necesita una reforma y la reforma es volver a Cristo cada día más. El Apocalipsis comienza de esta manera porque el Señor nos llama primeramente a un reencuentro con Él, a un reencuentro con su voluntad que es buena, según Romanos, con su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Es necesario volver a Él. Es necesario llegar a un tiempo de quietud como esa noche donde Samuel estuvo para escuchar. ¿Por qué el Señor sacó a Juan en el espíritu y se lo llevó? Porque si lo mantenía donde estaba, Juan iba a tener muchas cosas que lo distrayeran. Hermano, pastor, líder, usted necesita un minuto a solas con Dios. Y después de un minuto va a necesitar otro. Y después de otro, hasta una hora. Y después de una hora, otra hora. Y hasta llegar a un día. Y después de un día, otro día. Usted y yo necesitamos vivir en la comunión y en la voluntad de Dios. Somos sus ángeles, o sea, sus mensajeros. No nos está dando un título ahí extraordinario y angelical, nos está llamando mensajeros. Usted ha visto en las empresas cómo muchas veces desmeritan a los mensajeros, son como al final de la cadena alimenticia. Pero son tan importantes como la gerencia general de una empresa. Aquí el Señor nos llama mensajeros, no nos llama gerentes. A los pastores, mensajeros, para que llevemos su mensaje, su voluntad a la iglesia. Con estas palabras termino aquí, esperando en el Señor que este tiempo haya sido de edificación y de bendición para su vida, que el Espíritu Santo hable a su corazón y pues le permita tener cada día mayor entendimiento de las Escrituras. Y pues desde mi corazón y desde este hermoso país, Costa Rica, hasta el hermoso país donde usted nos está mirando, le quiero bendecir y le quiero agradecer por los minutos que nos ha dedicado durante esta noche de Formando una Generación a través de su canal Revive en Cristo. Gracias por haberme acompañado. Comparta este video con otros, compártalo con otras personas que conozcan también de esta verdad tan linda que el Señor nos ha dado a conocer en esta noche. Y le esperamos el próximo sábado, si Dios lo permite, 7 de la noche, hora de Costa Rica, hora de Nicaragua, 8 de la noche, hora de Colombia. Le esperamos acá para que nos siga acompañando y sigamos creciendo juntos. Déjenos sus comentarios allá abajo también. Déjenos sus opiniones, sus sugerencias, sus comentarios. Háganos saber sus preguntas, temas que usted quisiera que compartamos. Déjenos ahí sus comentarios. Créame que con todo amor y que con toda seriedad los vamos a tomar y los vamos a acoger y vamos a atenderlos de la manera que corresponde. Que el Señor les bendiga. Pastor Elio, gracias por este tiempo. Un abrazo a la distancia hasta Colombia, esperando pronto poder conocernos personalmente. Y a todos, buenas noches y que el Señor les bendiga.